Buenos días, yo soy el profesor Eduardo Alac, profesor adjunto de la Cátedra de Pediatría, y hoy pretendo informarlos sobre las enfermedades exantemáticas, que se caracterizan porque son muy comunes en niños sanos, en niños enfermos, y además representan un ejercicio diagnóstico importante, ya que el reconocer estos exantemas muchas veces permite hacer el diagnóstico de la enfermedad sin tener necesidad de requerir otros procedimientos. Las enfermedades exantemáticas pueden dividirse en maculopapulares según la presencia de máculas o pápulas o ambas, y también el segundo grupo incluye aquellas que se presentan con pápulas y vesículas. Por lo tanto, maculopapulares y pápulovesiculares sería la primera de nuestras clasificaciones. A continuación, vamos a hablar de la rubeola congénita. Como ustedes pueden ver en la fotografía de este paciente, la rubeola congénita causada por el rubivirus es el teratógeno más poderoso para el embrión humano, produce la famosa triada de Gregg, que incluye la retinopatía en sal y pimienta, catarata, sordera congénita y cardiopatía congénita. Se cuenta con un síndrome ampliado que incluye la meningoencefalitis y la erupción en muffin de arándano, además de retraso psicomotor. Este virus es tal vez el virus más teratógeno para el embrión humano, y de repente ya no vemos esta enfermedad en función de la vacunación. La vacuna triple viral contiene la vacuna antirrubeólica, que como todos ustedes saben se administra al año y se refuerza a los 6 años. En el recién nacido existen otras lesiones cutáneas llamadas benignas y transitorias. Hay algunas que se clasifican en dermatosis y que incluyen el eritema tóxico del recién nacido, que consiste en la aparición de pústulas en cara y tronco que suelen preocupar mucho a los padres y que punzándolas se ha encontrado que contienen un infiltrado eosinofílico, pero que no tiene ninguna trascendencia, desaparecen solas y no requieren tratamiento. La melanosis pustulosa neonatal transitoria, más común en bebés de pieles oscuras, es muy similar, pero contiene neutrófilos en el interior de las pápulas. Tampoco requiere tratamiento y también aparece entre el tercer y quinto día y se resuelve espontáneamente. El acné neonatal, producto de las hormonas maternas, no deja cicatrización y se resuelve en pocas semanas. La milia y la miliaria son similares. La milia ocupa solamente la zona de la nariz, la miliaria se extiende a cara y cuello y por lo general se deben al calor y se terminan espontáneamente en pocos días. Las demás no son tan comunes, pero sí vale la pena la hiperplasia de las glándulas sebáceas, que a veces remeda al acné neonatal y que también es de resolución espontánea. La necrosis de la grasa subcutánea, habitualmente en la zona interescapular, sí produce una infiltración dolorosa al tacto que se resuelve con el tiempo, aunque este tiempo puede ser superior a 2-3 meses. Las lesiones de succión hacen referencia al tubérculo mamario o de succión que asienta en la cara interna del labio superior. Los nevus más comunes son los telangiectásicos, supraciliares y en la zona nucal. A veces se los suele definir como marcas de la cigüeña, no representan ninguna complicación especial y suelen desaparecer en el primer año de vida. La cutis marmorata, que es un evento fisiológico debido a la inestabilidad vasomotora,
ofrece un reticulado violáceo que no tiene trascendencia. La coloración en arlequín, en cambio, sí suele sugerir alteraciones vasculares de tipo vasomotor, pero guarda una relación con los procesos infecciosos, por lo tanto debe ser mejor vigilada. La acrocianosis, que es la presencia de cianosis en manos y pies, obedece a la poca irrigación sanguínea en estas zonas, y la verdad que es muy prevalente, se asocia al comentario de las mamás que siempre el bebé tiene las manitos y los pies fríos, lo cual es un fenómeno normal durante los primeros 3 meses de vida. Hay otros trastornos como la acumulación del ánugo, que es el vello en la espalda, que no debe ser confundido con ningún síndrome. El unto sebáceo o vernix caseosa ya se ve en el nacimiento. Esto es un acúmulo de unto sebáceo que luego del primer lavado desaparece. La mancha mogólica, también llamada mancha de Balz, ocupa en general la zona lumbosacra y glútea y desaparece aproximadamente al año de vida. A los 14 días la piel descama en forma fina, y esta es la descamación fisiológica del recién nacido, que no tiene ningún tipo de necesidad de tratamiento ni de mayores estudios. El llamado eritema fisiológico sería la contracara de la cutis marmorata y por tanto no requiere mayor atención. La ictericia fisiológica, que puede no ser siempre fisiológica, sí provoca el teñido amarillo de piel y mucosas y requiere una investigación aparte. Este es el eritema tóxico, observen las pústulas. Más del 82% de recién nacidos lo presentan, y esta, para comparación, la melanosis pustular transitoria, que como he explicado antes, se da más frecuentemente en pieles oscuras o negras. Las etiologías de ambos trastornos no están claras. Las telangiectasias comunes son las llamadas marcas de la cigüeña, porque se supone que la cigüeña con su pico trajo el bebé ácido en esta zona nucal y en la zona frontosuperciliar. La rubiola postnatal, en cambio, tiene una sinonimia compleja, sarampión alemán o sarampión de 3 días. Requiere una incubación de 14 a 21 días y se manifiesta con fiebre, malestar, dolor de garganta y adenopatía. La erupción es tan variable que consiste en finas máculas rosadas que pueden pasar desapercibidas. Se extiende al tronco, dura 3 días y luego desaparece, acompañado de un enantema petequial. El diagnóstico se establece con la palpación de la adenopatía retroauricular, clásicamente unilateral. Requiere tratamiento sintomático y se previene con la vacuna triple viral. El sarampión causado por el morbillivirus tampoco se ve desde que está la vacuna triple viral. En realidad hace muchos años que no vemos, pero puede ocurrir en pacientes desnutridos o inmunoinsuficientes. Incuba en 14 a 21 días y tiene el típico pródromo de fiebre elevada, coriza, conjuntivitis, faringitis, llamado triple catarro. 2 a 4 días antes de la erupción verán un enantema blanco azulado en la zona de los molares que se identifica como mancha de Koplik. A partir de allí, en 24 horas, aparece la erupción clásica en frente, cara, zona retroauricular y cuello. Son máculas y pápulas de color rojo intenso que coalescen y se extienden al tronco y extremidades. Si bien desaparece en 7 días, es una enfermedad grave, muy contagiosa, 90% de ataque a susceptibles, pero que ya no se ve desde la vacuna triple viral. Aquí ven un detalle de las manchas de Koplik y del exantema sarampionoso del 5.º día, que también responde al fenómeno de Schultz-Shalton, es decir, que a la vitropresión la zona se blanquea.
A los 7 días de evolución, vean ustedes que al 5.º día la extensión en el tronco es generalizada y luego comienza a blanquearse por una zona central y alrededor del 7.º u 8.º día desaparece totalmente. La varicela, causada por el virus de la varicela zoster, que es un herpes virus, incuba entre 10 y 20 días y el pródromo es fiebre alta con cefalea, malestar, vómitos, dolor abdominal. La erupción comienza siempre en el cuero cabelludo. Se extiende hacia abajo en forma de máculas eritematosas que pican mucho, se convierten en papulares y luego vesiculares. En la varicela se da la coexistencia de lesiones en diferentes estadios de evolución. Termina en 7 días con formación de costras y una descamación furfurácea. El viejo axioma reza de que la varicela se distingue de la viruela porque la distribución en la varicela es metamérica. Es decir, las lesiones aparecen en un lado, el derecho, y se acompañan luego de la aparición de lesiones en el izquierdo. Actualmente la varicela se presenta a veces con neumonías y encefalitis graves, por lo cual es muy importante asegurar la vacunación antivaricelosa aproximadamente a los 15 meses y en algunos países usan un refuerzo alrededor de los 3 años. De esta manera, si bien no se impide la aparición de varicela cutánea, sí de la neumonía y de la encefalitis y teóricamente también del herpes zóster. El herpes zóster es una complicación alejada de la varicela, infrecuente en niños inmunocompetentes, pero es frecuente en adultos jóvenes o pacientes inmunodeprimidos. Llamada también culebrilla por el vulgo o público lego, puede a veces requerir tratamiento específico. El eritema infeccioso o megaleritema, escrito por razones que desconozco con una L mayúscula, también se asocia a la denominación de quinta enfermedad. La causa del parvovirus B19 incuba en 15 a 17 días, acompañada de fiebre, malestar y una erupción clásica que aparece en las mejillas que se colorean de este color rojo intenso, y suelen llamarse mejillas abofeteadas. Luego se disemina en finas máculas reticuladas durante 3 semanas y si bien se activa con la luz, el calor o el ejercicio no requiere tratamiento. Este virus es asociado con las crisis de anemia aplástica, las cuales pueden ocurrir en niños mayores y adultos por el marcado tropismo hacia la serie roja que el parvovirus B19 tiene. La infección perinatal es grave y produce un hidrops fetal o muerte intrauterina y o neonatal. No hay tratamiento específico y no existe una vacuna preventiva todavía. El eritema infeccioso, llamado exantema en guantes y medias, es igual que el anterior, pero ocurre en escolares y también en adolescentes, muy ocasionalmente en los adultos. El pródromo febril puede durar hasta 14 días, acompañado de faringitis y la aparición de este exantema típico en medias y guantes. Es autolimitada por 21 días, no tiene tratamiento, solo vigilar la serie roja. La roceola infantil, también llamada exantema súbito, pero más conocida como sexta enfermedad, la causa el herpes virus humano 6 y menos frecuentemente el 7, incuba en 14 días, el pródromo es coriza o resfrío común con fiebre muy alta de 40 a 41 grados. Al tercer o cuarto día la fiebre termina en crisis y se produce una erupción evanescente, inicialmente con máculas muy rosadas, llamada roceola, que tiende a desaparecer en varios días, aunque persiste a veces por semanas. Habitualmente afecta a los lactantes de 6 a 15 meses,
carece de tratamiento y de vacuna. Y el nombre deriva de que antiguamente, y antes de conocer la etiología, las enfermedades exantemáticas se clasificaban en orden de aparición. El sarampión, seguido de escarlatina, la rubiola, la escarlatina atípica, también llamada de Filatov-Dux, y por último el eritema infeccioso, que sería la quinta, seguido de la roseola infantum o sexta. Es importante recordar que en el caso de la quinta enfermedad, si bien el virus identificado como causante es el parvovirus humano, es importante que recordemos la característica de humano porque no guarda ninguna relación con el parvovirus canino, ya que los parvovirus son solamente especies específicos. Aquí ven el exantema súbito, característico de la roseola, que aparece al caer la fiebre en crisis. Es de destacar que durante el proceso febril de 3 días, los niños tienen buen estado general y eso también sirve como antecedente diagnóstico. Aquí ven la curva térmica, finalizado el 3er día, la fiebre cae abruptamente y aparece la erupción. La escarlatina, en cambio, se debe al estreptococo del grupo A por su toxina eritrogénica. Aparece una erupción de pápulas finas de color rojo brillante que desaparecen a la presión, fenómeno de Schultz y Charlton ya explicado. Comienza en cuello y tronco, pero evita la cabeza a excepción de las mejillas coloradas, con una palidez perioral que se reconoce semiológicamente como facies de Filatov. Se extiende a tronco y extremidades y es intensa en los pliegues del codo, axilas e ingle, dando origen al llamado signo de Pastia. Las papilas de la lengua se enrojecen con edema, lengua aframbuesada o afrutillada. Al 4.er día la erupción se va y es seguida de una fina descamación escamosa llamada furfurácea, que se trata con antibióticos del tipo de los penicilínicos porque no hay vacuna. En este espacio aprovecho para decirles que estamos viendo una resurgencia de la escarlatina, posiblemente porque muchas veces la faringoamigdalitis streptocóxica no da pus y se confunde con un cuadro viral que no recibe el tratamiento penicilínico apropiado. La lengua aframbuesada, la escarlatina cutánea, que es toda roja, y cuando uno asienta el dorso de la mano del examinador sobre este eritema, realmente siente una temperatura elevada. En las axilas, en los codos y en las ingles aparecen las llamadas líneas de Pastia. Y para recordar el axioma de los pediatras de antes, la escarlatina aparece con angina, termina con descamación fina y se trata con penicilina. Vean aquí la faringoamigdalitis de origen con las placas de pus, la típica cara de cabaretera o palidez circumoral, los labios rojos, el filtrum postnasal blanco, el mentón blanco, las mejillas muy coloradas y por último la descamación fina con la que el proceso termina. Vamos a ver algunos otros que no por infrecuentes no deban ser tenidos en cuenta. Este es el ejemplo de la enfermedad de Kawasaki o síndrome mucocutáneo ganglionar, también llamado poliarteritis nodosa infantil, pero este es el nombre que preferimos hoy en día. La etiología, por supuesto, es desconocida, se han buscado hasta retrovirus y todo tipo de bacterias y nunca se ha encontrado un agente causal. Cursa como una vasculitis febril aguda y fue inicialmente mandada al escenario público por el profesor de pediatría japonés, el doctor Kawasaki, con lo cual se pensó que solamente era una enfermedad de las etnias indoasiáticas. Esto ya ha quedado olvidado porque se da en el mundo occidental. No ocurre por debajo de los 3 meses ni por encima de los 21 años, pero sí el 80% de los casos ocurren en menores de 5 años.
La fiebre persiste 2 semanas o más, la erupción es variable entre escalatiforme del eritema multiforme o maculopapular, también tiene lengua en frambuesa y descamación periungual en manos y pies. Sin embargo, el hito diagnóstico es la presencia de trombocitosis. Esta es la única enfermedad trombocitógena importante en pediatría, ya que podemos tener recuentos plaquetarios por encima de los 600.000 por milímetro cúbico y además tiene aparejado el riesgo de un aneurisma coronario grave. Esta es la descamación periungual de la segunda o tercera semana de la enfermedad y este es el eritema oral y perioral de las primeras 2 semanas. La complicación más frecuente a largo plazo puede ser neurológica, cardiovascular la más frecuente, dermatológicas, pulmonares, hay una neumonía asociada a la enfermedad, y gastrointestinales con vómitos y diarrea. Y aquí una visión del aneurisma coronario. La enfermedad siempre requiere diagnóstico certero por la clínica, la presencia de trombocitosis, y con esos elementos el paciente debe ser internado y tratado apropiadamente, en general con gamma-globulina. La pitiriasis rosada, o también llamada pitiriasis de Gilbert, se asocia, aunque no concluyentemente, a los herpes virus 6 y 7, aparece en preadolescentes hasta los adultos de 38 años sin pródromo. Primero lo que veremos es una lesión de hasta 10 centímetros de diámetro, placa o parche heráldico, que lo pueden ver acá precisamente, a la que sigue la aparición en el tronco de lesiones maculares que son de difícil diagnóstico. En cambio, en los lactantes, la pitiriasis rosada ocupa la zona de cara y cuello. Si bien tiene una autolimitación que va no más allá de la 8ª semana y solo requiere tratamientos dermatológicos locales y ocasionalmente antihistamínicos, la pitiriasis rosada de Gilbert se muestra aquí nada más que como una variable de confusión, porque impresiona el verla, pero obliga a diagnósticos diferenciales. El síndrome boca-mano-pie causado por toda esta variedad de virus Coxsackie y el enterovirus 71 es una enfermedad muy leve con escaso componente febril. El enantema muestra algunas vesículas en mucosa oral y en encías y paladar ocasionalmente. Pero el exantema es maculopápulo-vesicular y a veces pustular en el dorso y en palmas de mano y en pies. Las nalgas e ingles se afectan menos y si bien es de resolución espontánea también cursa con fiebre. Ahí ven las lesiones en la lengua, en las manos y en los pies. Síndrome boca-mano-pie. Les presento un caso de gingivo-estomatitis herpética causada por los herpes virus, que producen un cuadro febril con todas estas lesiones orales y periorales que a veces dificultan la alimentación y ocasionalmente pueden requerir la internación del paciente para su hidratación y alimentación. En general requieren del tratamiento de algún antiviral del tipo de la ciclovir. La urticaria, que todos conocemos, en general obedece a fenómenos de índole alérgica, pseudoanafiláctica y a veces reacciones a los alimentos, lo cual requiere de una dieta y tratamiento con antihistamínicos. En cambio, el eritema multiforme es un pariente de la urticaria, aunque es más complejo porque ya hay mediadores inmunes. La erupción ya es coalescente con lesiones en forma de blanco o de ojo de buey y da fiebre y faringitis. A menudo se la ha visto en relación a infecciones por estreptococos y otras bacterias, virales como el virus del herpes simple y más frecuentemente yo diría clamidias. Su manejo es el de la causa de origen, pero el cuadro es muy importante. Observen las lesiones cutáneas, la inyección conjuntival
y la zona perioral que recuerda a la gingivoestomatitis herpética. Y un tercer estadio sería el síndrome de Stevens-Johnson, que es el grado de máxima severidad de las erupciones anteriores. A diferencia de ellas, que no involucran sitios periorificiales, en este síndrome sí se afectan las mucosas oral, anal y genital. Se presenta también como una farmacodermia asociada a anticonvulsivantes o sulfamidas, pero hoy hay una clarísima relación al Mycoplasma pneumoniae. Este es el síndrome de Stevens-Johnson, de evolución hacia procesos que parecen quemaduras de segundo grado. Requiere de la internación y el tratamiento que pudiera corresponder. Gianotti y Crosti describieron este tipo de erupción en niños pequeños, sobre todo en cara y miembros inferiores. Hay pápulas aplanadas monomorfas, eritematosas o más bien de un color rojo-marrón de 2 a 5 milímetros. Pueden ser también de color piel y muy raramente pápulo-vesiculosas, a veces purpúreas. Las pápulas están distribuidas simétricamente en cara, nalgas y extremidades, mejillas, orejas, codos y rodillas. Se resuelve espontáneamente entre la tercera y cuarta semana, dejando descamación residual que persiste hasta 2 meses, y por lo general el prurito es infrecuente. Se da en niños menores de 2 años y recuerden que es más común en primavera y verano, con una marcada prevalencia en varones. Cuando uno toca estas lesiones se acuerda del apellido del autor italiano porque parecen costras. Se confunde a veces con eczemas generalizados o atópicos hasta el momento en que la erupción se resuelve. La llamada púrpura de Henoch-Schönlein es un exantema que ocupa nalgas y miembros inferiores, muy frecuente en varones, acompañándose a veces del clásico abdomen agudo no quirúrgico y potencialmente un daño renal. No es una púrpura en sentido estricto, ya que carece del sangrado clínico, y el recuento de plaquetas es casi siempre normal. Aquí ven las lesiones típicas de un paciente con la llamada, o mal llamada si quieren, púrpura, pero es el nombre que le ha quedado, de Henoch, que es como habitualmente la denominamos. Hay que vigilar la función renal. Aquí hay una forma rara de púrpura de Henoch que imita la meningococcemia y es mucho más grave en su evolución. Por lo tanto, nunca subestimar la púrpura de Henoch. Meningococcemia vale la pena incluirla. Ya todos saben la causalidad atribuida a la Neisseria meningitidis. Es un exantema purpurino que no cambia por la vitropresión, además de otras características del malestar del paciente. Pero creo que esto es un dato muy importante. No cambia a la vitropresión y que se desarrolla muy rápidamente. Indica la presencia de bacteriemia asociada o no a meningitis. He aquí la meningococcemia y he aquí la vitropresión, como se hacía antiguamente para evitar contagios, un vaso con el cual se aprieta la lesión y ustedes pueden ver aquí que la lesión persiste. Las formas necróticas de meningococcemia. En el cuadro meningococcémico de sepsis fulminante, también llamada antiguamente síndrome de Waterhouse y Frederiksen, las lesiones ya toman cualquier tipo de disposición y, como en el caso de este paciente, presagian un pronóstico ominoso. Espero que hayan disfrutado de esta presentación y quedo a sus órdenes por cualquier consulta. Gracias.